Si la victoria de Chávez es la victoria de América Latina y si Venezuela es la mejor democracia del mundo, como acaba de decir el presidente, y el agradecimiento que dio a los periodistas extranjeros y a todos los no observadores, porque fueron solamente acompañantes internacionales. Para debatir este punto, estamos desde Caracas, Venezuela, y hacemos contacto con Carlos Raúl Hernández, doctor en Ciencias Políticas y columnista del diario El Universo. Doctor Hernández, mil gracias por acompañarnos acá en NTN 24 a esta hora después del discurso del presidente Chávez. ¿Usted comparte que Venezuela es la mejor democracia del mundo y que el discurso de triunfo del presidente Chávez hace de Venezuela el mejor país que han vivido ustedes acá en el campo moral, político y social? No, yo no comparto que Venezuela es la mejor democracia del mundo. Yo creo que Venezuela se parece mucho a lo que algunos pensadores de la ciencia política llaman un autoritarismo plebiscitario. Creo que es además un autoritarismo plebiscitario sumamente eficiente en conseguir sus objetivos, porque ya con esta elección el presidente Chávez se garantiza 20 años en el poder, por lo menos en el plano constitucional. Creo que la Venezuela dista mucho de ser una democracia y cada día se parece menos a una democracia. Es decir, las garantías y los derechos civiles y políticos se pierden progresivamente y los poderes se entregan a un caudillo mesiánico que dispone de una renta petrolera enorme. Señor Hernández, Entonces, creo que analicemos. eso define al sistema político venezolano. Lo saluda Andrea Bernal, señor Hernández, gracias por acompañarnos. Analicemos lo que significa esos 20 años en el poder. Son 14, perdón, van a ser 6 más, 20 años en el poder. ¿Qué precedente es eso para el resto de América Latina y sobre todo para otros países que siguen un poco esa línea, pero que también han estado al borde de las críticas y de los señalamientos por justamente, invocábamos aquí una frase de Simón Bolívar, que nadie debe ser eterno ni perpetuo en el poder? Bueno, en efecto, yo creo que el socialismo del siglo XXI se ha convertido en un problema muy serio en América Latina. Bueno, en primer lugar, Venezuela es el único país en América Latina que no ha incrementado sus exportaciones en los últimos 15 años. Todos los demás países han incrementado su exportación hasta en 150, 200%. Venezuela es el único país que exportando petróleo ha bajado su producción. Bueno, eso revela además la situación de la economía venezolana, en la que durante estos 14 años ha quebrado el 50% de las empresas. Es decir, que poner a Venezuela como modelo por la eficiencia de un gobierno populista para adquirir el voto popular a través de determinados mecanismos. ¿Está ahí, Carlos Raúl? Sí, pero se siguió oyendo, por lo Sí, menos. sí, 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 le estamos escuchamos. escuchando. Siga, por favor. Bueno, no, entonces se ha demostrado una gran eficiencia para crearse una enorme clientela. Eso no es desdeñable, eso es un gran problema, es algo que hay que valorar políticamente, pero ese es un modelo de funcionamiento social que tiene muy poco alcance. Venezuela está montada sobre la posibilidad de una enorme crisis económica a muy corto plazo. Un país que ha derrochado 1,5 millones de millones de dólares y ha multiplicado su deuda externa por 7. Es decir, eso implica a la vuelta de muy corto plazo la posibilidad de que la economía no tenga cómo responder, se produzca lo que algunos conocimos como la autopista del sur, un proceso de inflación o de hiperinflación, de hiperdevaluación. Es decir, Venezuela está condenada, si no hay un cambio drástico en la política económica, conforme a lo está haciendo el resto de América Latina, con políticas económicas certeras y equilibradas, Venezuela se dirige a un peñasco económico. Señor Carlos Raúl Hernández, quería comentarle con respecto a ese punto, en un análisis reciente que se publicó en el New York Times, un analista decía
que hay que estudiar muy bien el tema de hacia dónde van la tendencia de izquierda en América Latina, y ponía de ejemplo Brasil. Él decía, mientras Brasil realmente llevó a millones de personas a subir, a ascender a la clase media, a una real disminución de la pobreza, en Venezuela tenemos cifras similares, porque la gente del partido de gobierno las muestra y dice, en Venezuela se ha disminuido la pobreza, pero lo que parece es que esa disminución de la pobreza se debe única y exclusivamente a un asistencialismo directo de dinero del Estado, pero no es sostenible, no se refiere a un país que aumenta su productividad. ¿Usted cree que cuántos años más aguanta Venezuela con una clase que vive de las limosnas del Estado, por decirlo de alguna manera? Es que es falso que se haya reducido la pobreza. En primer lugar, el gobierno adulteró, como ya lo han reconocido varios organismos internacionales, los indicadores, adulteró el sistema de indicadores. Para el gobierno está empleada una persona que trabaje 2 horas a la semana vendiendo dulces en medio del tráfico. Si un trabajador informal que trabaje 2 horas a la semana, para el gobierno está empleado. Eso le hace que, por supuesto, falsifique todos los datos de empleo que hay en Venezuela. Por otro lado, el gobierno se ufana mucho de haber sido exitoso en el índice Gini de igualdad, es decir, haber reducido la desigualdad. Ahora, por supuesto que ha reducido la desigualdad. Claro que ha reducido la desigualdad, porque si nosotros vemos, el salario promedio de de los venezolanos es el salario mínimo. Es decir, en el lenguaje del marxista, el gobierno ha proletarizado a la clase media venezolana. No hay ningún país de América Latina donde el salario mínimo sea predominante. En Venezuela es el salario estadísticamente que más se repite. Es decir, ha empobrecido pavorosamente a la población y además ha jugado con los bajos sentimientos de cualquier comunidad humana. Entonces crea el resentimiento, el odio, la envidia. Es decir, en eso se apoya su plan político. Pero por otro lado, lo que usted dice es rigurosamente cierto. Ese modelo económico que se basa en no producir, es decir, en quebrar la mitad de las empresas productivas en 14 años, de importar el 75% de los alimentos y además bajar la producción petrolera, ese modelo económico no tiene sustentabilidad. Y entonces, si el presidente habla de un diálogo con la oposición, ese diálogo debe comenzar por la rectificación económica para recuperar la gobernabilidad del país y para evitar que nosotros incurramos en el camino de la autopista del sur. Señor Carlos Raúl Hernández, doctor en Ciencias Políticas y columnista del diario El Universo, mil gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Bueno, pues, yo simplemente a quien quiera dialogar conmigo sobre estos temas, por favor que anote mi Twitter, que es @CarlosRaúlHER, las 3 letras de mi apellido Hernández. Muy gentil, gracias por habernos atendido. Muchas gracias, feliz noche.